Física 1 vamos a iniciar una revisión, no revisión, sino más bien comentarios sobre algunos problemas de esa secuencia que les di, de unos cuantos problemitas relacionados con el movimiento circular. Estamos hablando de la unidad 4. No voy a detenerme en todos, son muchos. Voy a detenerme en aquellos que considero que requieren algún análisis particular, alguna orientación, o aquellos que no encajan en alguno de los ejemplos que ya vimos y analizamos en los videos anteriores. Y elijo iniciar con el problema 7, que es un problema que tiene muchas posibilidades de análisis conceptual y no las vamos a ver todas, porque justamente es un problema que tiene que ver por un lado con la gravedad, con la gravitación. Un análisis posible sería por ahí, y otro análisis sería por el lado de un sistema de referencia en rotación. Hay varias cosas para decir sobre eso, y todo eso lo vamos a dejar de lado y nos vamos a quedar con un análisis muy básico, pero de todos modos que podemos resolver lo que nos pregunta el problema. La situación plantea el diseño de una estación espacial que rote, que gire sobre un eje, para provocar algo así como una gravedad artificial, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Bueno, tenemos una gran rueda y ¿dónde irían las personas y los objetos? En la superficie interior de esta rueda. Ahí, ¿sí? Esto sería una especie de, como si fuera una rueda, una cubierta cerrada, un tubo. Y ahí estarían las personas, y esto gira sobre un determinado eje. Bueno, estas cosas no existen aún en la realidad, existen en los diseños. Y el problema plantea que esto girando debe generar una especie de gravedad artificial que equivalga a una aceleración centrípeta, o que le genera directamente una aceleración centrípeta de 3 metros por segundo al cuadrado. Ese es el dato que tenemos. Bien, del modo que está planteado este problema, no nos requiere un análisis de fuerzas, ¿sí? Porque directamente nos da el valor de la aceleración centrípeta y tendríamos que encontrar cuál es el B y el R, o el omega y el R, ahora lo vamos a ver, conveniente para lograr esa aceleración centrípeta. Sin embargo, nosotros podemos ir un poquito más allá y pensar qué fuerzas están actuando ahí sobre esa persona que está en esta especie de tubo o cubierta que es la estación espacial, y podríamos plantearlo así en principio, ¿sí? La persona, que es nuestra partícula, está siguiendo esa trayectoria y en un determinado instante, si está rotando junto con la estación, tiene una determinada velocidad tangente a esa trayectoria, que es v, ¿sí? Y responde a todos los parámetros de un movimiento circular uniforme, por lo tanto su aceleración centrípeta debe ser hacia acá, ¿sí? Y la segunda ley nos dice que debe haber una fuerza neta hacia ahí, ¿sí? Casi todos los análisis en los cuales vamos a caer todo el tiempo nos van a llevar a este planteo: suma de fuerzas igual a masa por aceleración centrípeta, en todos estos casos. Bueno, insisto que este problema en particular no nos pide meternos con eso, pero nosotros nos metemos. ¿Y quién es la fuerza que está actuando sobre la personita que está ahí? ¿Sí? ¿O cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esa persona? Bueno, en casi todos nuestros ejemplos empezábamos por identificar al peso, ¿sí? Bueno, sí, está el peso, y está el peso, y ya tenemos incorporado esta cuestión de que de entrada ponemos el peso en los objetos.
Bueno, pero no en este caso. ¿Por qué? Porque el peso, como lo vamos a ver en nuestro capítulo siguiente, en extensión, es la fuerza de atracción gravitatoria, ¿sí? Y es generado por la masa de la Tierra, porque la tenemos cerca. Si nos vamos muy lejos de la Tierra, y la Tierra se nos fue acá, chiquita, ¿sí? O nosotros nos fuimos, dejó de hacer fuerza de gravedad, dejó de haber peso, ¿sí? ¿Y para dónde actuaba el peso? ¿Para abajo? Bueno, acá tampoco hay abajo y arriba, ¿sí? Si nos vamos lejos de campos gravitatorios o de suelos, también perdió el sentido del abajo y del arriba, ¿sí? Aunque tal vez en la estación ya definan que hay un abajo y un arriba y sea esto el arriba y esto el abajo, ¿sí? Pero bueno, no le damos más vuelta a ese asunto. ¿Y quién es la fuerza en definitiva? Bueno, podríamos pensar así: si no estuviese esta superficie, ¿qué haría esta persona con esta velocidad? Y seguiría con movimiento rectilíneo uniforme, con rapidez constante por acá, pero justamente se encuentra con el piso que le está haciendo una fuerza y lo hace doblar. Es decir, la fuerza que hace doblar a la persona es una fuerza que proviene del piso. Le podríamos llamar fuerza normal porque es perpendicular al piso, ¿sí? Aunque es curvo el piso. Le podemos seguir llamando normal, aunque no es una reacción al peso, porque peso no hay, pero es una fuerza del piso. Podemos llamar N o F. Es decir, que acá lo único que habría es N. Pero este problema nos plantea algo mucho más simple y nos pregunta directamente: si queremos lograr esta aceleración, ¿con cuántas revoluciones por minuto? Que eso es al hablar de revoluciones por minuto, estamos hablando de una frecuencia, ¿sí? ¿Cuántas veces por minuto ocurre algo? ¿Con qué frecuencia rota eso? Bien, para resolver eso, mi recomendación en este problema es que directamente pensemos a la aceleración centrípeta en la expresión del omega, que era la rapidez angular, ¿sí? Que van a ver que muchas veces cuando empecemos a conectar movimiento circular con gravitación, que eso va a ocurrir después del capítulo siguiente, esta expresión que a ustedes tal vez no les guste tanto porque tiene esto que tampoco les gusta tanto, pero nos va a resultar más amigables para este tipo de problemas. ¿Qué era el omega? Bueno, justamente la rapidez angular. Y el radio lo tenemos, está dado, es el diseño. Esto lo tenemos, y ahí saldría el omega. ¿Y cómo llego del omega a la frecuencia? ¿Sí? Esa es otra parte que está ahí en un apunte para que ustedes lo vean y lo analicen, pero seguramente se perderán un poco. Pero lo mejor para no perderse es ir usando esas expresiones. Y acá tienen una oportunidad para usarla, ¿sí? Yo quiero llegar a la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Y la frecuencia es la cantidad de veces que ocurre algo por unidad de tiempo. Y también la podemos pensar en la frecuencia como la inversa del período. ¿Y qué es el período? Bueno, el período es lo que tarda algo en ocurrir, ¿sí? El lapso del tiempo en el cual ocurre un ciclo, un suceso completo. Eso es un período. Y la frecuencia, la cantidad de veces que eso sucede por unidad de tiempo. Y son inversos, periodo y frecuencia, ¿sí? O sea que si tenemos el periodo, ¿qué sería en este caso el periodo? El tiempo que tarda en dar una vuelta, el tiempo de un ciclo. Si tenemos el periodo, ¿sí? Tenemos la frecuencia, invertimos ese dato. Bueno, el periodo es un tiempo, ¿sí? Se mide en segundos. Una manera de conectar el periodo y el omega, que es la rapidez angular, pensemos en los mismos términos que pensamos la velocidad constante, ¿sí? Esta es una orientación práctica que va a servir para varias cosas. Lo usamos en este problema y después sirve para otros. ¿Qué quiero decir? Bueno,
Cuando algo es o se mueve con velocidad, vuelvo a la velocidad común constante, la velocidad es la distancia dividido el tiempo. ¿Sí? Cuando hablamos de rapidez angular o de velocidad angular, si quieren, esto en rigor es rapidez también, podemos pensarla también como una distancia angular dividido en tiempo. ¿Sí? Si el tiempo del cual estoy hablando es el periodo completo, la vuelta completa, la distancia angular que se recorre es un ángulo completo, y un ángulo completo es 2π. ¿Y cuánto tarda el objeto en recorrer el ángulo completo? Un periodo. ¿Sí? Eso está en el apunte, está un poquito más formal, pero lo que quiero que piensen es que, así como velocidad es distancia sobre tiempo, velocidad angular es distancia angular, una vuelta, dividido tiempo, periodo. ¿Sí? Y de acá tenemos que t es igual 2π sobre omega. ¿Sí? Y si queremos la frecuencia es la inversa de esto. Omega sobre 2π. ¿Sí? Bueno, ¿el omega en qué se mide? En radianes por segundo o 1 sobre segundo. ¿La frecuencia en qué se mide? En 1 sobre segundo, que a veces se llama hertz. ¿Sí? Bien, está todo conectado. Acá nos fuimos a una abstracción pura, hablando de relaciones del movimiento circular, pero volvamos un poco al problema, que es interesante. ¿Y por qué esta persona siente una especie de gravedad artificial? Lo hemos mencionado antes, que en realidad nuestro organismo lo que percibe como presencia de la gravedad no es tanto la aceleración gravitatoria misma, sino la fuerza normal. ¿Sí? Nosotros sentimos que estamos en presencia de un campo gravitatorio habitual cuando sentimos una fuerza normal igual a nuestro propio peso. Y si esa fuerza normal se modifica, empezamos a sentir una situación que o nos sentimos más pesados o más livianos. Más pesados cuando la normal supera el peso, más livianos cuando la normal es menor que el peso. ¿Sí? Y cuando la normal es cero, nos sentimos en situación de ingravidez. Bueno, esa fuerza normal es la que regula nuestro cerebro, o la fuerza que nos hace el piso, la sensación de gravidez. Le está dando una sensación de gravidez bastante menor que la aceleración gravitatoria terrestre, que es casi 10, ¿sí? Pero mayor, por ejemplo, que la de la Luna, que es alrededor de 1,5 metros por segundo al cuadrado. Y ya le da una situación de gravedad al organismo para que no esté permanentemente en ingravidez. Lo que me interesaría pensar, o me interesaría que piensen más bien, es esta gravedad artificial. ¿Hace caer las cosas? ¿Sí? Si yo voy dentro de esta nave espacial, ampliemos esto, y tengo a la persona acá, y soy el profesor dando clase, y tengo el fibrón ahí. ¿Sí? Ahí tengo el fibrón. ¿Cae si lo suelto? Esa gravedad, no hay masa, no hay gravedad de verdad, pero hay una gravedad artificial provocada por ese movimiento circular. Bueno, no lo voy a responder, les dejo la pregunta y lo discutimos en febrero. ¿Sí? Estoy pensando, ¿qué pasará? ¿Cae ese fibrón o no cae? Si no cae, ¿qué pasa? ¿Sí? Bueno, el problema se resuelve por acá, pero es interesante para pensarlo, y vamos a volver sobre el problema de las estaciones espaciales cuando veamos gravitación, y sobre la Estación Espacial Internacional, qué pasa ahí, qué tiene de diferencia con esto. Pero ahí queda ese problemita para pensar, y vamos con otro. En breve les acerco un poquito para que vean.